En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 26 de mayo de 2025. Empieza fuerte la semana la PSOE y lo hace tras una publicación en exclusiva del Confidencial. En esta ocasión, seguramente muchos de ustedes, si les digo quién es María Leire Díez Castro, dirán, pues mira, no tengo ni idea. Lo cual es lógico. Es lógico que no sepan quién es. Pero, ¿quién es esta mujer? Porque lo que ha aflorado de esas conversaciones, esta es pues una de las machaquillas que hay en la mafia, en este caso ligada a Santos Cerdán. Básicamente lo que pretendía era acabar con Antonio Balas, que es el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, que ya saben que, entre otras cuestiones, es el responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso que se sigue denominando el caso Koldo, que de caso Koldo nada, caso la PSOE. Bueno, pues esta señora, por llamarla de alguna manera, se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos. ¿Para qué? Pues para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil. Porque, según ella, la Guardia Civil es la camorra. A ver, una cosa. Aquí tenemos un problema y es el siguiente, ¿vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados. Porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Nos interesa más saber de dónde viene esa génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Que es así. Así es como se refieren a la Guardia Civil. La camorra. Es que este es el juego en el que están. Propio de una mafia, que lo que tiene enfrente pues es otra mafia, que es la mentalidad con la que operan. Esta señora es una antigua teniente de alcalde de la PSOE que fue colocada por el gobierno de Sánchez en la empresa pública Enusa como jefa de comunicación entre los años 2018 y 2021. Y luego en Correos, que ahí es donde va toda la purria, con el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre el año 2022 y 2024. Como digo, muy unida y muy ligada a Santos Cerdán. En esas conversaciones, que se tuvieron lugar por videollamada, aparece Alejandro Amlin, que es un industrial detenido por la UCO en abril de 2019, en lo que se denominó la Operación Drake, por un fraude en la venta de combustibles que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros. Actualmente este hombre reside en Dubái. Bueno, pues a este respecto decía que lo que a ella le interesa es Antonio Balas, el perverso guardia civil que nos está persiguiendo. A ver, una cosa aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento, por favor. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Pues así, como pedía su cabeza, insistiendo en necesitamos información para acabar con este tipo. Pues como operan las mafias, queridos amigos. Esta señora, porque luego escucharemos a Félix Bolaños diciendo todo esto es mentira, pues como siempre han hecho. O sea, la noticia, la novedad hubiese sido que Bolaños hubiese dicho, mira, pues esto sí que es verdad. Bueno, hay que tener en cuenta que han dicho que esta mujer no tiene nada que ver con la PSOE. Ya le hemos dicho cuál es el currículum. Pero es que, además, tal y como desveló el Confidencial en septiembre, quizá el más puesto se acuerda. Esta señora es un exalto cargo socialista, lleva más de un año recopilando información sobre particulares, empresas y organismos identificados como enemigos por el gobierno. Aunque la PSOE en su momento negó que esta señora tuviese algún tipo de vínculo con el partido, Leire Díaz fue fotografiada entrando y saliendo de la sede de la PSOE, del centro neurálgico de la mafia. Algunos quizá también se acuerdan por nuestro querido Rubén Herranz, que dedicó un programa a esta señora, por decirlo de alguna forma. Quizá ya empiezan a encajar las piezas. Dicen, es esta, sí. Los trabajos sucios con Santos Cerdán. La de aquí no tiene nada que ver esta señora con nosotros, cuando, insisto, se le fotografió entrando y saliendo
de la sede principal de la mafia socialista. Bueno, pues también aparecía este empresario, investigado por la UCO, diciendo que un par de cosas sí que está muerto. Es fundamental, Jorge. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y una cosa te voy a decir. No, aunque yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones. Pues así operan los defensores del Estado de Derecho, de la justicia, la independencia judicial, de la verdad. Son estos. La oposición ya incluso, fíjense cómo es el asunto, el Partido Popular lo ha tachado de organización criminal. No tanto a la PSOE, sino a esto, que en realidad tendrían que tachar a toda la PSOE, entera. Porque es así como operan. Es lo que gobierna la nación española, no es un partido político, olvídense de eso. Aparecía, pues, uno de los jefecillos de la mafia, Bolaños, como digo, diciendo que todo esto es mentira y que, oye, que a lo mejor emprenden acciones legales. Mire, sí le digo que desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado. Pues todo es mentira. Ahora se le nota el nerviosismo y la carita que pone cuando lo dice, no se lo cree ni él. Es que es una detrás de otra. Pero continúan diciendo que esto es lawfare y que hay una cacería. También estaba hoy José Luis Ábalos del Parlamento Canario, aunque no ha dicho gran cosa, por la cuestión de las mascarillas. Que como digo es lo de menos. Lo de menos. Pero ahí que ha ido el hombre, se ha tomado la molestia de ir al Parlamento Canario para dar explicaciones. En realidad lo que nos ha venido a explicar es cómo afrontó él, desde su ministerio, esa gran pandemia tan terrible y lo complicado que fue. Y realmente se implicaron medidas muy duras en un principio. Pero luego tocaba flexibilizarlas porque la economía de Canarias también estaba en un riesgo claro. Y se hicieron equilibrios muy grandes. Y ahí hicimos medidas muy duras y luego también intentamos hacer medidas para que no cayera el otro, porque el equilibrio que había que hacer en este país era cómo enfrentar una pandemia histórica con un nivel de mortalidad tremenda. Todo un estadista, don José Luis Ábalos, seguramente el más honesto de todos y el primer apuñalado. Ya saben que era esto es una cosa de Ábalos. No, si lo que nos vamos enterando, y Santos Cerdán, que debe estar, o bien ya se ha exiliado a República Dominicana, y este hombre no lo volvemos a ver, o con ansiolíticos, pero vamos, al máximo nivel. Porque el informe de la UCO que va a aparecer en breve, vamos, es que ya no es solo que lo señala él, sino también otros cuantos, y ahora aparece su mano derecha, la tipa esta, la tal Leire, que dicen que no tiene nada que ver con la PSOE, pero que tienen fotos. Y esto quién sabe si no es solo un aperitivo. Porque al final, lo terrible de todo este asunto es que, bueno, casos de corrupción, pues siempre ha habido, incluso forma parte de la naturaleza humana, es prácticamente imposible, y esto da igual cuál sea el partido político, que no tengas un caso de corrupción. Porque, entre otras cosas, como el Estado se inmiscuye tanto en nuestras vidas, pues claro, prácticamente para todo, pues necesitas el sellito estatal. Y ahí es donde se da pie a las corruptelas. ¿Pero qué ocurre? Que es que aquí no estamos hablando de un caso, es que hablamos de todos. De todos. Si es que lo más honesto que ha tenido la PSOE es Maxim Huerta, que fue el primero que echaron. Que tú tenías aquí una movida con Hacienda. ¿Se acuerdan? ¿Qué estará pensando este hombre en su casa? Diciendo, joder, y a mí me echaron a patadas por la tontería esta de Hacienda. Y fíjense cómo operaba la mafia. También le digo, menos mal que se fue, porque si no estaría pringado. Pero luego también tenemos a María Martín. En este caso, relacionado con el caso de las mascarillas, es una de las exgerentes de Traxatec, que ya saben que es una de las empresas en las que fue contratada Jessica, una de las novias de José Luis Ábalos. Bueno, la señora ha ido nerviosísima porque no es la primera que pasa por ahí diciendo, no, si esto lo sabíamos, si esto lo denunciamos.
pero se nos mandó callar, mirar hacia otro lado. La presidenta de Adif, Pardo de Vera, entre otras, presuntamente fue la que mandaba a callar, siguiendo órdenes de Koldo, que seguía órdenes de Ábalos, que seguía órdenes de... Pues el número 1, claro. Si es que esto es... 1 más 1 son 2, pues algunos no. Aunque Óscar Puente ya nos dijo que sí. Bueno, pues fíjense el nerviosismo con el que lo decía y sobre todo lo que anunciaba, que teme represalias. Yo las fuentes que tengo son documentos que tengo y que puedo probar. Y WhatsApps y llamadas. No tengo, mi fuente no son conversaciones de hace 4 años de las que apenas no tengo recuerdos, porque además no tenía un conocimiento fehaciente de estos hechos. Y otra cosa, y para terminar, que yo no he tenido asesoramiento por parte de la empresa, como ha pasado con mis compañeros que han venido o que vendrán. Yo no sé lo que no puedo aportar y no puedo aportar. Entonces, no me gustaría aportar porque no quiero perjudicar mi defensa jurídica y tengo miedo a represalias. Si alguno quiere escuchar la comparecencia completa de esta señora, pues se le pone la piel de gallina a uno escuchándola. Porque relata perfectamente cómo no solo ella, sino otros tantos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Pero la PSOE decía que nanay. A callar, que aquí nos estamos llevando la pasta. Estos son los que venían a limpiar el país de corrupción. Y claro, muchos se preguntan, ¿pero por qué no pasa nada? Porque es que esto... Es que no es que yo soy de la PSOE, no, pues es que da igual, o sea, es una cuestión objetiva. O sea, si usted no supiese quiénes son los actores y le cuentan el caso, dígame, esto es escandaloso. Salvo un tarado, todo el mundo diría, hombre, es que esto no hay por dónde cogerlo. Pero, ¿qué ocurre? Que fíjense a la manipulación a la que llegamos, que hay un corte que quiero que lo escuchen con suma atención de Silvia Inchaurrondo, que ya saben que es pues, bueno, la favorita del sanchismo, para hacer, bueno, en fin, malabares al respecto de los casos de corrupción. Fíjense, este programa lo ven cientos de miles de personas, desafortunadamente. Lo pagamos nosotros, el programita de Silvia. Pues claro, cientos de miles de personas que escuchan esto y se lo creen. Atentos. Yo también. Sí, sí. Entonces, cuando... Bueno, he visto la parte que han querido dar. Primero vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. Fueron declaraciones diferentes. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos en cuanto a la primera. Era coordinar una serie de conservatorios y yo me movía mucho. En la primera no se lo preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo. Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la primera que no. Mateo. No se le puede... Esto es en relación a la comparecencia que ya han visto ustedes del hermano de Pedro Sánchez cuando le preguntaban, oiga, ¿dónde está la oficina? Pues no le sabría decir. Bueno, pues te está diciendo que no, que esto es un bulo de la ultraderecha y una manipulación. ¿Cómo será el asunto que los que la rodean pues no tienen más remedio que decir, no, es que son días diferentes? Es que no fue el mismo día. Es que en la segunda comparecencia ya sí que dijo, sí, esto está aquí. Hombre, es como si usted hace un examen y le dice, pues yo qué sé, la capital de Honduras. Ah, pues no lo sabría decir. Vuelves al día siguiente y la dice. Y dice, ah, se la sabe. Claro, es un experto. Ha estado muchas veces en Tegucigalpa y dices, ah, sí. Pero, de verdad, ¿cómo puede ser que esto se diga? Y yo comprendo que esta gente que está ahí de contertulios tendrá que alimentar a su familia, tiene una hipoteca, en fin, tiene numerosos gastos. Pero ¿les compensa? ¿Les compensa ensuciar su nombre al lado de esta tipeja? Hablamos de corrupción. ¿Qué mayor corrupción que esta? ¿Qué mayor corrupción que la de Radio Televisión Española y tantos medios de comunicación, dicen privados, semipúblicos más bien, que están diciéndote lo que tú has visto, porque es que lo has visto, lo que has escuchado, que eso es un bulo, que por supuesto que sabía dónde trabajaba. Hay un tuit que citamos aquí el pasado jueves, de un tuitero que se llama Ciriaco, que dice lo siguiente: hay demasiada gente cuya estrategia argumental descansa sobre la posibilidad
de que tú también seas retrasado, que es lo que hace Silvia Inchaurrondo. A lo que yo añadiría, desgraciadamente, quizá con razón. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juanan de Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, aquí estamos. Oye, la PSOE, claro. Hemos tenido, antes de empezar el programa, ¿qué te quedas tú y qué me quedo yo? Porque sí, esto, o sea, la PSOE ha empezado a un nivel altísimo y sigue, continúa, sí. Tenemos más capítulos. Sí. Yo reconozco cuando te he mandado los audios que publicaba el Confidencial esta mañana, que le decía, te diría que es grave, pero es que todo es tan grave y nunca pasa nada en este país llamado España, que claro, dices, pues ¿en qué cota lo ponemos de Sí, de gravedad. Sí, gravedad. Ya una más. Una bueno, más. deja ser el síntoma de lo que nos está gobernando, que es una mafia. No, efectivamente, pero que no pasa absolutamente nada. Y bueno, tenemos lo de Gallardo también en Extremadura, que eso da también eso da para varios capítulos de Netflix en esta serie de la PSOE, porque lo que hemos conocido esta mañana ha sido que Gallardo ha renunciado a la Diputación de Badajoz tras culminar su plan de aforarse. Y lo curioso ha sido cómo ha expuesto todo su procedimiento, que no es más que tener la cara más dura que el hormigón armado. El secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como decimos, bajo su condición ahora de diputado y por tanto aforado, ha pedido, ojo, acabar con los aforamientos. Claro, una vez está él metido dentro. O sea, su entrada en la Asamblea ha supuesto la inmolación de 5 compañeros de partido y fue después de que la juez instructora del caso David Sánchez le hubiera mandado al banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Asegura Gallardo que si para el Partido Popular el problema son los aforamientos, que tiene tela este asunto, que él está dispuesto a hablar, a que se abra el Estatuto de Autonomía en esa región. Que oiga, que él no es el único aforado en el planeta Tierra, y así se justificaba. Pareciera que el único aforado en la Asamblea de Extremadura es el señor Gallardo. Lo son los 65 diputados y el Consejo de Gobierno. Hablemos de ello. Siempre he pensado que el aforamiento es una garantía para los jueces también, pero sobre todo no significa ni impunidad ni inmunidad. Ahora, si así lo consideran otros grupos, hablemos de verdad. Qué barbaridad. Ha llegado a decir, Jano, en esa comparecencia, no crean ustedes que vengo yo aquí a tomarles el pelo. Joder, pues sí, lo está usted haciendo. Ahora lo comenta. Porque tienen todos caras de retrasos mentales. Es una cosa impresionante. Pues no lo sé. ¿Qué caras tienen, macho? Porque se premia el enchufismo en este tipo de partidos. Pero es una cosa escandalosa. El tuit de Ciriaco, que lo comentó Rovira el jueves pasado, es que esto vamos a tener que hacer un cuadrito aquí con este tuit. Y cuando veamos esto, decir, miren aquí. ¿Sabes cuál es, no? Hay demasiada gente cuya estrategia argumental, es que este es el caso, descansa sobre la posibilidad de que tú también seas retrasado. Sí, porque es que esto ya no es ideología. Hubo una época que se habla de ideología. Pero ahora mental. Esto ya, o sea, estamos ya, el debate es cociente intelectual. Claro. No, pero es que es también, por ejemplo, el sketch ese de los teleñecos que salieron el otro día en Televisión Española. Es que dices, a ti te escandaliza, ¿no? Porque ves eso y dices, joder, con mi dinero me están manipulando de esta manera burda. Pero es que al final saben a quién se dirigen y les tratan como imbéciles. Entonces, claro, les ponen ese tipo de vídeos porque saben a qué audiencia tienen que dirigirse. El corte de Silvia Inchaurrondo lo recuperamos en la tertulia que viene nuestro querido Rubén Herranz. O sea, ya no se puede tener más descaro. Es increíble. O sea, algo que tú has visto, que lo has visto, que lo has escuchado y te dice que eso es un bulo y que oye, que a la segunda se lo sabía. Claro, nos ha fastidiado. Pero tú, o sea, es impresionante. Muy fuerte, es muy fuerte, sí. Más fuerte es esto sobre la reforma, que además, como hoy también viene Lupe, este tema también lo queremos comentar, pues claro, es que son muchas cosas. Es que van con el acelerador a tope. Claro, es que o sea, esto ya no hay vuelta atrás. Es otro tema grave. Que muy está grave. Muy de puntillas también con el asunto, pero claro, jueces y fiscales están diciendo ya, oiga, que esto se está poniendo bastante complicado, porque más de 1000 jueces y fiscales se han sumado a la iniciativa de huelga para exigir la retirada de la llamada Ley Bolaños. El primer grupo de profesionales, que creado por WhatsApp de manera espontánea, además ha superado los 1000 miembros en menos de 48 horas. El segundo grupo ya está en marcha para los nuevos
firmantes, muy críticos con esta norma, y nada, jueces, magistrados fiscales de toda España pues se han sumado a la posibilidad de convocar una huelga de justicia en caso de que el gobierno siga adelante con su proyecto de ley de reforma. Consideran que esta norma amenaza la independencia judicial y los valores del Estado de Derecho, que con esta ley se permitiría la entrada a la carrera judicial y fiscal sin las garantías suficientes de mérito y capacidad. También critican el aumento del poder del fiscal general del Estado, el último que faltaba ya en esta fiesta, sin establecer contrapesos adecuados, lo que podría incrementar el riesgo de politización de la justicia, que eso es, según señalan estos jueces y magistrados, lo que quieren alcanzar, al fin y al cabo, que al final tengan ellos en su poder la justicia. Sí, sí. Es decir, qué capaces sois. Sí, sí. Estos son como las reformas de educación, Jano, que se permiten que pasen con 2, 3, 4 suspensos, pues con los jueces va a pasar exactamente lo mismo. Claro. Y así colocan a toda su morralla ideológica para que puedan controlar mejor la justicia y no les persigan a ellos. Esto, más allá que si se llega a aprobar, se tiene que poner en huelga a los jueces o fiscales, debería ponerse en huelga todo el país. Esto sería motivo para ir a la huelga general. Motivo suficiente para paralizarlo. Si la oposición llama a ello, porque es que esto sería terrible. Sí, porque ya hablamos mucho de los diques de contención que nos quedan en este Estado de Derecho y son un puñado de jueces, que no toda la justicia, un puñado de jueces y bueno, la jefatura del Estado, que van a cargársela también a este paso. Sin duda, sí. Este es el camino que estamos recorriendo. Nos vamos con política internacional. El idilio Trump-Putin ya se ha roto. Ha sido maravilloso, ¿eh? Sí. Es que esto es lo que decimos siempre, claro, los trumpistas. No, Putin es estupendo. Sí, el tío de... Y la guerra es Zelensky, que no la quiere terminar. Pues no. No. Claro, es que resulta que los últimos ataques que ha perpetrado Rusia en las últimas horas pues han desconcertado incluso al propio Donald Trump. Precisamente en Moscú se estaba hablando de cómo se podía abordar un alto el fuego o una tregua con Ucrania y la respuesta por parte de Putin y las tropas rusas ha sido seguir atacando sobre Kiev y sus alrededores. Y esto, como decimos, pues ha desconcertado a Trump hasta el punto en que el presidente de Estados Unidos ha llegado a calificarle de loco, literalmente, en sus redes sociales, en la red Truth Social, que es donde escribe Donald Trump. Y señalaba, además, el presidente de Estados Unidos que lo que está haciendo el presidente ruso es matar a gente y que él no entiende absolutamente nada. Este ha sido el momento. Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Bueno, pues seguimos a Donald Trump, que parece que esté en un rancho ahí o en una película del oeste cabalgando y mascando tabaco. Está cabreado Trump. Bueno, está cabreado porque nos había contado un rollo aquí de que no, esto es porque los ucranianos son malísimos, que no quieren terminar la guerra. Claro. Putin, yo ya lo he hablado con él y me dijo que sí, que no pasaba nada. Incluso, ¿te acuerdas que iba a decir, no le importa que vayan tropas europeas? Efectivamente, sí. Aquí nos acordamos. No, que el historial es largo. En misión de paz y tal. Ya te he dicho qué dices. Claro. Y luego uno de los clásicos de Trump ha dicho que si él hubiera estado de presidente del gobierno, esta guerra no se hubiera iniciado nunca, que es la guerra de Zelensky, de Putin y de Biden. Que él, ¿te acuerdas cuando dijo, si yo fuera presidente en 2 semanas, no me acuerdo la cifra que dio de días, se acaba el conflicto? 24 horas, creo que dijo, ¿no? 24 horas. Creo que fueron 24 horas, pero bueno, da igual. Pues, sí, puede ser que haya dicho una de 24 horas, otra de 2 semanas. O 2 semanas, exacto. Pero bueno, me cuadra lo de las 24 horas. Pues eso dijo, pues ahora ha señalado eso. Pues claro, pues está haciendo, pues queda fatal. Pero el otro ha dicho, oye, yo sí que quiero, pero aquí hay una parte que no. Oye, nos vamos con... Fíjense cómo es el ser humano. Maravilloso. Están hablando de esto, ¿qué va? No. El bofetón a Macron. A Macron. Esto es tema de Estado ahora mismo, debate nacional en Francia. Debate nacional, efectivamente, en nuestro país vecino, hasta tal punto que el Elíseo ha tenido que salir a desmentir ciertos aspectos de ese momento, que vamos a verlo a continuación, porque ha querido restarle importancia a este vídeo, pero la polémica está servida porque esto es como lo de Silvia Inchaurrondo, esto está a ojos de todos. Las cámaras lo captaron en directo. Hablamos de ese polémico manotazo, que yo me atrevo a decir que ha sido algo más que un manotazo de su mujer, Brigitte, al presidente francés, Emmanuel Macron, en el avión presidencial a su llegada a Vietnam en visita oficial. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Este ha sido el polémico momento. Qué fascinante es cuando hace así, saluda, como aquí no está pasando nada. Chicos, ¿todo bien?
Aquí le ofrece el brazo para correcto. bajar. Este es el segundo detalle después del manotazo / tortazo. Saludan a los que están ahí. Saluda a ella no saluda. No, ella saluda también. Y en ese momento es cuando le ofrece el brazo, la otra pasa de él y él se queda como Robocop, así, o como un Playmobil, y dice, ¿qué hago yo con Aquí no está pasando nada. Con este brazo ahora? Claro, momento muy intenso, muy incómodo. Había incluso una foto, Jano, ya a pie de la escalera, ya saludando a las autoridades vietnamitas, que se le veía la cara, los músculos súper tensos y el puño derecho cerrado, o sea, con una ira que yo digo, madre. ¿Ella o él? Él, sí. No me claro, es que... Ha tenido que sentar mal. Sí. Primero, es que lo maravilloso es, primero han dicho, esto es inteligencia artificial. Efectivamente, claro, exacto. Eso ha sido lo primero que ha dicho el Elíseo. Han dicho, oye, que no es inteligencia artificial. Cuando ya han visto que era evidente, pues estamos han tenido bromeando. que salir a desmentirlo, y uno de los colaboradores cercanos de Macron ha dicho, bueno, la típica riña entre parejas. Luego Macron ha dicho, estábamos bromeando. Como otras tantas veces. Joder, pues si eso es bromear con las cámaras delante, no quiero pensar. Pero la prueba evidente que no es una broma es que luego no le coge el brazo. Efectivamente. Podemos decir... Papelón, ¿eh? Sí. Podemos decir que es la que manda en Francia, la mujer de Macron. Como por otro lado pasa en muchísimos sitios. Yo creo que sí. Pues es probable. Yo creo que sí. Es probable. Sí. En este caso me encaja que sea Brigitte Macron la que gobierna en el Elíseo. Pero bueno, debate nacional ha sido esto en Francia. Imagínate si llega a pasar esto en España. Bueno, otro obsceno espectáculo más. O sea, imagínate que Begoña con sus muletas fake le coge y le pega a Sánchez. ¿No has visto el vídeo de las, sí, la he visto. muletas? Sí, que va con tacones. ¿Cómo coño me comunico? Ahí está la cosa. Yo no sabía qué pensar. O sea, es que de la PSOE te puedes esperar. Es que es lunes. Es lunes, exacto. Y mira cómo hemos empezado. Solo acaba de empezar. Imagínate que mañana sale el informe de Santos Cerdán. Vamos a flipar en colores. Pues ahí habrá dinamita, seguro. Claro, porque esperemos. está la pringada, la María Leire Díez Castro. Está en la machaquilla que llevaban por ahí. Sí. Que dicen que no tiene ninguna vinculación con el partido. No, claro. Con el argumentario. Más, eso pasa mucho también en televisión española. No se analiza la noticia cuando pasa en ese momento, sino al día siguiente. Es decir, cuando ya se ha distribuido el argumentario. Oye, ¿por dónde podemos salir? ¿Qué contar? O sea, como mucho pueden contar el titular, ¿no? Oiga, pues el Confidencial ha publicado semejante información. Pero es al día siguiente cuando viene ya el relato gubernamental. Sí. Lo que pasa es que tiene un problema con esto. Bueno, a ver, en realidad tiene un problema porque les da igual todo. Las fotografías de esta señora entrando en Ferraz, que publicó el año pasado ya el Confidencial. Sí. En fin. Edipo Rey, el rey desnudo. O sea, por mucho que te quieran hacer negar la realidad, nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hay una buena noticia. De momento resistimos a los antidepresivos, que esto ya es mucho decir. Bueno, vamos a la tertulia. Menos mal. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez, que no con problemas has llegado. ¿Qué tal? He llegado con 1 hora de retraso, otra vez, disfrutando de lo bien que funcionan los servicios y las infraestructuras estratégicas de este país, pero bueno, hay que casi que dar gracias por haber llegado. Sí, estamos en ese punto. Sí. En el punto en el que llegas 1 hora de retraso, bien. La gente además normalizándolo completamente, gente ahí con los críos, con los bebés tirados en el apeadero, todo normal, 1 hora a pleno sol, todo normal. Ay, Luca, tú no, ¿qué tal? Problemas resides aquí, en Madrid. No, yo tengo otros problemas, pero no, tenemos muchos en España. Bueno, habla por ti, yo tengo pocos. O sea, ¿Pocos? ¿Dirías? Yo no me siento con muchos problemas. ¿En España o personales? No, personales no, digo como nación española. Bueno, pues hay unos cuantos, sí. No, resolvibles, se supone, ¿no? Se supone. Ahora hablaremos. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Tu metro bien? Bien. Hoy bien. Bueno, siempre hay ciertos roces con determinada gente que no deja salir ni entrar, pero no, al hilo de lo que decía Guadalupe, hemos normalizado que la gente antes de montar un tren vaya con 2 botellitas de agua pues se para. Eso es puro tercer mundo, de verdad. ¿Cuál es lo próximo? ¿La India? ¿Subirnos ahí a la catenaria? Pues sí. Parece que no somos tanta gente. Qué caída en picado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero y además hoy conocemos... Y qué rápido, ¿verdad? Porque rápido. La gente piensa que esto es una cosa No, un país lo desmontas en una tarde. Ha ido rapidísimo. Sí, es un poco el caso de Chile con Allende. Que el tío reventó el país en 1 año. Que mira, que es complicado decir, oye, pues se lo propuso y lo consiguió. Y luego tenemos el tema del chocolate este de Dubái. Pero estábamos comentando desde la tertulia
Bueno, pensaba que lo íbamos a dejar para el final, pero me alegra decirlo al principio porque estoy más fresco. Es no sé a quién le pasaba el otro día, de la Smash Burger, que es como muy en contra de este concepto. La gilipollez de moda, sí. Pero ahora también se ha puesto de moda, y aparte yo sé que a ti te gusta mucho el chocolate Dubai. O sea, el chocolate Dubai es el nuevo arma de destrucción masiva de este verano. Es decir, está en todos los sitios realmente al final. Yo es que es la primera noticia que tengo, te lo juro. Sí, es un chocolate verde que está hecho como con pistacho, como con cosas. ¿En qué mundo vivís? O sea, otro problema añadido a los de este país. No, pero esto es decir, y ya el más grave es de la lacra, de la burrata y no, que había el insum. Bueno, ahí va. No me tires de la lengua. No, pero es verdad, venía otro día por Menéndez Pelayo y estaba todo lleno de tiendecitas con el chocolate Dubai. Ya está, todo el mundo comiendo chocolate Dubai. Ya está, nuevo producto gastronómico que nadie había pedido, porque por fortuna en este país tenemos una gastronomía completa aderezada con otras buenas gastronomías. Excluyo algunas que no voy a comentar ahora porque está Luca aquí encima de la mesa, es en la mesa. Pero bueno, la proliferación de restaurantes italianos quizás es otro problema añadido a los muchos, ¿o no? O sea, hay muchos, sí. Bueno, normal. Está mejorando la gastronomía italiana, de todas formas, en España. No, mejorando. No es que esté mejorando la gastronomía española, la calidad de la gastronomía italiana va mejorando, por lo menos en Madrid. Sí, en Madrid. O sea, restaurantes son cada vez mejores. Sí. Hay alguno que me gusta mucho. No te quejes algo va bien, tanto, que dentro de poco te obligarán a comer bichos y entonces ya veremos. Exacto. Mira, haz el favor. Mientras no me obliguen a comer el chocolate Dubai. Todo es posible. Pero estamos en esa línea. Hablábamos de degradación, claro, cuando escándalos. Es que ya, yo lo confieso, vienes aquí y dices, venga, va, editorial, escándalo. Bueno, sí, uno más. Pero esto que es pues el proceder de una mafia, que es lo que estamos viendo con esta señora, que primero ha salido la PSOE negando que tuviese cualquier tipo de vinculación con el partido, cuando el Confidencial ya la fotografió entrando en la sede de Ferraz, que está en la mano derecha de Cerdán, ¿no? Rubén, tú hiciste un programa al respecto. Efectivamente, y dijimos que era la espía del PSOE, pero bueno, simplemente quiero recordar que el PSOE también negó su vinculación con Víctor Aldama. Sí, claro. Y hay fotografías, de hecho la publicó de Oye. No sé quién la publicó, una foto de Aldama. Aldama con Sánchez Eso, fue El Mundo. Fue la Aldama con Sánchez. Y luego la otra en una reunión en Ferraz. Es muy evidente que esta señora... Vamos a ver, vamos a ponernos simplemente por recapitular sobre lo que esta señora estaba haciendo. Había formado una especie de gestapillo dentro de Ferraz, todo presuntamente porque Bolaños lo niega. Y cuenta de dónde sale, es decir, cuenta... Es que esta fue concejala del concejal del PSOE y además estuvo puesta de directora de filatelia en Correos, con un sueldazo, Sánchez y con el fenómeno de Serrano de presidente de Correos. Justo. Que en la era dorada, en la edad dorada de la mensajería y el comercio online, casi arruina Correos, que es una cosa casi imposible. Y esta mujer, básicamente lo que se dedicaba, ojo, esto es muy grave y esto creo que se tiene que subrayar, a buscar escándalos de jueces, de opositores, de periodistas y de otros empresarios, e incluso se ha sabido hoy de una de las personas, un jefe de la UCO que está encargado de la vigilancia de la delincuencia que está relacionada con los delitos económicos, como por ejemplo los que afectan a la trama Coldo. Buscaban escándalos y ofrecían a cambio de información, presuntamente todo, acuerdos con la Fiscalía, pero tenemos que suponer, a empresarios que tenían problemas judiciales. Esto es de verdad, o sea, no tienen que negar, o sea, tienen que negar evidentemente la vinculación con el partido, porque si se demuestra que ella ha recibido una orden de Santos Cerdán, de Pedro Sánchez, de Bolaños o de quien fuera, ese gobierno tendría absolutamente que dimitir, porque ofrecer acuerdos con la Fiscalía para cuestiones particulares por el mero hecho de colaborar en una guerra sucia, porque esto es una guerra sucia, esto es la típica guerra de las mafias, de las organizaciones criminales. Ofrecer eso a cambio de información es completamente grave, pero yo no sé si tenéis la misma sensación de una sensación, un sentimiento como de disolución, como que todo se está... el gobierno está en un punto de no retorno, todo está como una especie de ebullición y cualquier cosa puede pasar. Entonces cualquier cosa puede pasar, como por ejemplo que un periódico como El Confidencial publique una información en la que revela todo eso y por la tarde estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de Melody. De Melody, por ejemplo. De verdad me sorprende. O sea, o nos hemos inmunizado contra el escándalo o ya ha habido un punto que la gente o se ha vuelto especialmente sectaria en la defensa o en la contradefensa, o hemos perdido la capacidad de ver la gravedad
de todas estas cuestiones. Repito, reitero, y creo que es muy importante subrayarlo hoy. Una persona, una fontanera del PSOE, que el PSOE niega que pertenezca a ellos, encargada de buscar escándalos de todos los contrapoderes del Estado, de los que tienen que auditar, investigar y publicar informaciones, incluso condenar, llegado el caso, a las personas que caen en corruptelas en un momento en el que la UDEF está completamente desactivada porque pertenece a Grande Marlaska y no inicia ninguna causa, que todas las personas, todos los periodistas de investigación te lo dicen, y en ese momento esta persona ofrecía presuntamente, porque lo dice uno de los empresarios en el audio que ha trascendido, decía, bueno, vale, sí, yo doy información y esto solamente es el 0,1%, pero después cae de lo mío, que yo no he hecho nada y aquí me están atosigando los de Hacienda. Es escandaloso, es de verdad, a lo mejor si tenemos que evaluar todos los escándalos que han saltado a lo largo de esta legislatura, este está en el grupo de los más graves, y creo que los espectadores tienen que tener plena conciencia de ello. Funcionan como una auténtica mafia. Por cierto, Rubén, el empresario de la reunión con la fontanera del PSOE, perdona Lupe que me adelante. No pasa nada. No es para bromear, pero estaba en Dubái. O sea, está en Dubái. Sí, es verdad. Sí. ¿Ves? Ya hemos enlazado con el chocolate. Hemos enlazado con el chocolate. Más allá de que era ya, bueno... Sí, es verdad que se conecta en la videoconferencia desde Dubái. Chocolate aparte, claro, o sea, es un fugado a lo Puigdemont. O sea, tenemos un PSOE que mantiene, ¿no? O sea, una relación especial con fugados. Uno de la justicia, Puigdemont, sabemos por todo el lío que han montado. Y el otro, presuntamente, por un tema, ¿no? de tema fiscal, o sea, tiene pendiente, digamos, una regularización fiscal. Entonces él le dice, fundamentalmente, por varios millones de euros, dice, oye, yo, en fin, ¿a cambio de qué colaboro con vosotros, con el PSOE, para buscarlo? Ellos están buscando información, digamos, bueno, típica máquina del fango, ¿no? Información comprometedoras para... una persona en concreto que está al mando de una unidad de la UCO, de la Guardia Civil, que está investigando delitos económicos financieros y temas de corrupción, que son lo que involucran al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer de Pedro Sánchez, el tema Coldo, el tema Ábalos y todo tal. Mira, a mí me parece una información escalofriante, francamente, o sea, porque además en esta reunión, además de personas vinculadas al partido, está también otro empresario también, digamos, que forma parte de este grupillo, y efectivamente se trata, ¿no? Como de un plan de intercambios de favores para buscar al estilo cloaca, ¿no? Efectivamente elementos que puedan desacreditar a un teniente coronel de la Guardia Civil. O sea, es espeluznante. Un partido político que está buscando, y además se descubre y se publica, está buscando información comprometedora para, en fin, atacar a funcionarios públicos que están luchando contra la criminalidad y la corrupción. Es espectacular. O sea, yo creo que ni siquiera una serie a lo House of Cards, digamos, para entendernos, de estas así que son como medio ciencia ficción, política ficción, llegaría a tanto. O sea, además, la grabación, yo, en fin, aconsejo la lectura del artículo del Confidencial del compañero, porque es increíble también cómo hablan, como, bueno, ya, pero luego hablaremos de lo tuyo, pero tú cuéntame exactamente qué sabes de ese señor. La camorra de la Guardia Civil. No es la primera vez que lo hacen. Vamos a recordar, porque este empresario que comentáis es Alejandro Hamlin, que además justo hoy tenía juicio al que no ha acudido, por lo que tú comentabas. Este tipo está acusado, la Fiscalía le acusa de formar parte de una organización criminal que defraudó 154 millones de euros a Hacienda a través de una trama de hidrocarburos. Su defensa ha explicado que se encontraba en Dubái y que no puede acudir al juicio por una prohibición de abandonar dicho territorio debido a una deuda. Vamos a recordar lo que, sobre todo Antonio Balas, que era el objetivo de esta señora, y lo que le decía él: tengo una cosa que con eso está muerto. Es fundamental este deporte. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y una cosa te voy a decir. No, escucha, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones. Lo que decía Lupe. Sí, además hay que añadir una información que sirve para atar cabos que hoy publicaba The Objective respecto a este empresario. Publicaba hoy The Objective que la Hacienda Vasca aplaza 225 millones a la petrolera Afesa, encausada por impago del IVA. Y adivinad que todas las empresas beneficiadas son administradas por el imputado Hamlin. Es decir, tienes a un tío increíble, imputado
por pertenecer a una organización criminal que se dedica a defraudar con el tema de carburantes. Hoy conocemos unos audios en los que se pone de manifiesto que una fontanera del PSOE, a la que ahora parece que nadie conoce, falle por su cuenta y riesgo, lo normal. Esta señora le pide que tire de la manta, que saque trapos sucios en relación a un alto mando de la UCO que investiga precisamente la corrupción del Partido Socialista. Es que no olvidemos que está investigando, es uno de los que lidera la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, contra la esposa de Pedro Sánchez, que está metido en el tema de todos los hidrocarburos, de la trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, y cómo no, pues va a estar metido en el tema Air Europa, etcétera, etcétera, todas, incluso puede que esté en el de Santos Cerdán. Entonces, a por este señor es a por el que quieren ir. ¿Por qué? Para desacreditar la información que pueda publicar la UCO. Es decir, si el que estaba en la cabeza le sacamos algo, pues a partir de ahí cualquier información de la UCO quedará desacreditada. Pues ¿qué nos encontramos? Que con quien se reúne esta fontanera del PSOE es con este señor, con este empresario. Que este empresario, cualquiera que lea la información del Confidencial se da cuenta que no las tiene todas consigo, de que que no le quieran hacer tirar de la manta para nada, e intenta que le confirmen que si él colabora, le van a prometer algo que le permita librarse de pues todas las causas que tiene pendientes. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que le dicen? Bueno, tú no te preocupes, que esta es la parte más grave. Le dicen, tú no te preocupes, que hablaremos con las partes implicadas para que quede en nada. ¿Con qué partes implicadas puedes hablar para que quede en nada en un asunto que está judicializado? Pues ya sabemos de quién depende, de la Fiscalía. Se está refiriendo a la Fiscalía claramente. Y en relación, atando cabos con lo que decía Rubén, bueno, yo creo que una de las cosas que yo explicaba en Crónica de la Degradación Democrática Española es que el gran problema al que se enfrenta España es que uno de los dos partidos sistémicos, más allá de la corrupción económica habitual, de mordidas y este tipo de asuntos que viene siendo normal en cualquier legislatura desde que arrancó la democracia, desde el 78. Más allá de eso, el PSOE se ha echado al monte. Mucha gente dice que se ha podemizado, pero yo realmente creo que lo que ha hecho es asumir tanto los objetivos sobre, como todo, la estrategia y la retórica del procesismo. De ahí arranca el lawfare, de ahí arranca toda esta estrategia cloaquera de sacar trapos sucios ya no solo al rival político, sino a cualquier miembro de la Administración de Justicia, a cualquier miembro de la Administración en general que pueda suponer un obstáculo al PSOE, sobre todo aquellas personas que tienen encomendadas labores de fiscalización, y eso es algo muy grave, porque lamentablemente ya no es solo que la mitad de la población española sea de ideología socialista de una forma u otra, te diría que más de la mitad, entre derecha e izquierda seguramente suban más de la mitad. Ya no es solo eso, es que el PSOE está profundamente enraizado en el organigrama de la administración española a nivel institucional. Entonces tenemos un problema gordísimo porque hay gente dentro de la administración que está dispuesto a ser leal, a ser servil, ya no solo ante el sanchismo en causas eminentemente políticas, sino también a señoras como esta. A señoras como esta fontanera. Entonces es una reflexión que tenemos que hacernos, porque si hemos visto esto, lo hemos oído y lo hemos visto, y sabemos que son capaces de esto, de estas ha habido más. Claro. No era la primera vez que se reunía, es evidente. Yo solamente quiero plantear algunas cuestiones que enlazan perfectamente. ¿De dónde se obtienen los hidrocarburos? ¿De dónde se importan? Porque aquí, que yo sepa, no se extraen los hidrocarburos. Todos sabemos a qué lado. Por ejemplo, un país es donde el chocolate, Dubái, una capital, pero también del otro lado del Atlántico. En el otro lado del Atlántico, Víctor de Aldama presuntamente movía el capital de Venezuela hasta Rusia, según también, por cierto, investigó la UCO,
a saber para qué. Todavía de eso no nos hemos enterado. Nos hemos enterado que Víctor Aldama estuvo detenido también por una trama de hidrocarburos, como este empresario que ha saltado hoy. Nos hemos enterado también que Víctor Aldama también estuvo metido en la trama de las mascarillas, porque dentro del Ministerio de Transporte de José Luis Ábalos se le abrió hasta la última puerta del ministerio. Nos hemos enterado también la semana pasada, lo digo porque estos son actividades que por lo menos a mí me llevan a reflexionar sobre en qué punto, en qué posición del mundo está España y en qué posición o en qué actividades se mueve quienes nos dirigen, se supone, bajo las normas de un Estado de Derecho. Es una democracia plena, según se encargan en decir cada vez que un informe de The Economist sale a la luz. Pero hay cuestiones, la semana pasada nos enterábamos, por el periódico El Mundo, que el que fue el presidente del Parlamento de Canarias, o vicepresidente, tenía tratos con el que ha salido en conversaciones, negaba incluso con la existencia de las conversaciones sobre la mesa, que eso hubiera sucedido, con un narcotraficante que está detenido por eso precisamente, que tenía unos clubes canábicos donde presuntamente, según asuntos internos de la policía, se traficaba con drogas, con heroína y con cocaína. Y que lo que le pedía era que mediara para que frenaran, le pedía al político del PSOE canario, para que frenaran los registros. Tenemos narcolanchas subiendo río arriba el Guadalquivir sin que a plena luz del día, y no pasa nada, mientras que a ti te van a controlar con drones cuántas gallinas tienes, cómo ponen los huevos y no más, sé qué narices. Hay más, Lupe, hay más. Lo de ayúdame, échame una mano con esto, lo de los hidrocarburos, yo simplemente quiero recordar que Víctor Aldama, según dice él, acudió al jefe de gabinete de María Jesús Montero para darle presuntamente una cantidad económica a cambio de que aplazara un embargo, otro aplazamiento a otra de las empresas. Entonces, claro, aquí hay varias preguntas que se tienen que poner sobre la mesa. ¿De verdad el PSOE está respetando el marco del Estado de Derecho? ¿En qué negocios? Primero, ¿en qué parte del mundo, en qué bloque? Yo, sí, no. ¿En qué bloque del mundo nos está metiendo el PSOE? ¿En el de nuestros aliados occidentales, o nosotros estamos colaborando con otras actividades del otro bloque que esto apesta? ¿Hacienda ha tenido un trato de favor con determinadas personas por su cercanía o lejanía con el gobierno, o también una animadversión evidente hacia otras por su lejanía con el gobierno? ¿De verdad esta gente está cumpliendo su función? O reitero, o actúa como una organización criminal, como una mafia o como una organización sectaria. Y la última pregunta que planteo es, a sabiendas de todos estos ingredientes sobre la mesa, que están sobre la mesa, ¿cómo los ciudadanos, esta gente que todavía no se ha desencantado del PSOE, siguen sin por lo menos que le resuenen estas preguntas a la cabeza? ¿De verdad lo que ellos consideran que es la alternativa creen que es peor que esto? Es que, de verdad, creo que ha llegado un punto, porque es verdad que lo de los escándalos, lo de los dosieres, pues por ejemplo, ya sabemos lo que pasó con Pedro J. Ramírez, que le hicieron lo mismo realmente. Pero aquí vamos más allá. Aquí vemos actividades económicas ilegales, hablamos de presunta prevaricación y hablamos de cuestiones realmente que no son propias de una democracia, que son propias de lugares autoritarios y lugares donde hay un partido, un PRI, que yo creo que es a lo que se está acercando el PSOE, que se ha apropiado del sistema. Sí, yo creo que habéis dado en el clavo. O sea, en mi opinión, es cierto que, o sea, lo que decía Lupe y también Rubén, uno de los elementos más preocupantes de todo lo que estamos viendo, que además es una escalada informativa que siempre va a peor. O sea, no es que tenemos, digamos, como si fuera un terremoto, ¿no? Digamos, hay momentos ahí de temblores y luego la cosa se va tranquilizando y va, digamos, va bajando. No, esto va cada vez subiendo y ya yo no sabría decir hasta dónde puede llegar, francamente, porque realmente entre Canarias, no sé qué, todo lo que hemos sacado nosotros en Objective, ahora el Confidencial, bueno, en fin. La cosa preocupante, efectivamente, o sea, yo hasta ahora en fin, soy reticente a la hora de dar categorías o adjetivos muy contundentes sobre una organización política, o sea, porque en mi opinión la organización política está hecha al fin y al cabo por personas. O sea, el PSOE en concreto es una organización política que tiene muchísimos militantes, tiene una presencia territorial en toda España, tiene personas que yo conozco muy de cerca en los ministerios, en los ayuntamientos, y de algunas os aseguro que, o sea, yo creo que comparten, digamos, o que tienen, a pesar de su ideología, una idea de España, de nación, de servicio público y tal. Pero es cierto que en este momento, con la información que tenemos sobre la mesa,
se hace obligatoria una reflexión sobre la organización política del PSOE, porque empieza a tener realmente unos indicios de actividad criminal organizada, que esto ya va mucho más allá de lo que es un partido político normal y corriente y lo que puede ser una crítica, digamos, respecto a sus dirigentes de forma puntual. Ellos con Ábalos, por ejemplo, intentaron en un primer momento encapsular a Ábalos, es decir, bueno, era la manzana podrida, pero mirad, lo hemos echado y tal. El problema es que, uno, era evidente que Ábalos tenía, o sea, como mucho era el cabecilla de una red, pero una red en muchas más redes, porque ahora vamos a ver lo que va a pasar con Cerdán y tal y cual. Y claro, lo más preocupante es que el PSOE no es un partido cualquiera. O sea, ni siquiera dices, oye, mira, surgió Podemos, luego descubrimos todas unas cuantas cosas muy sucias y tal, pero al fin y al cabo es un partido político que lleva 10, 15 años de actividad, que casi no gobierna nada y tal. El PSOE es un partido, en teoría, de Estado. O sea, es un partido que quieras o no, guste o no guste, lo que tú quieras, que si Felipe, que si Zapatero, me da igual. O sea, es un partido que ha vertebrado España desde, digamos, en la época democrática. Y ahora está claramente en una fase muy preocupante, que debería preocupar a los que están dentro del partido y a los que están fuera del partido. O sea, es lo que dice Lupe. O sea, es verdad que, claro, a este nivel, además para una democracia como la española, que es muy partidocrática por su estructura, por la falta, por ejemplo, de un jefe del Estado, como puede haber en otras situaciones, que en este caso concreto claramente diría, oye, aquí adelanto electoral, hay que votar, porque esto es inaguantable. Pero como España carece de esta figura fuerte, capaz, digamos, de decir al jefe del gobierno, apártate porque ya hueles a corrupción por todos los lados. Entonces, claro, son los partidos políticos que de alguna manera deberían ejercer de autocontrol o de barrera de contención de lo que podrían ser las dinámicas de corrupción dentro de los propios partidos. Y el PSOE en este momento ha perdido todo tipo de controles internos sobre lo que hacen sus manzanas podridas. O sea, las manzanas podridas se han hecho claramente con el partido político. Entonces, claro, decía Lupe, bueno, estamos, ¿no?, como en una adquisición de los métodos del procés, ¿no?, de Puigdemont, de Junts per Catalunya por parte del PSOE. Pero es que una cosa es que lo haga Junts per Catalunya, que es un partido que no es un partido de Estado. Es un partido, en fin, con un peso político electoral reducido, regional y tal. Otra cosa que Podemos se tire al monte, yo qué sé, o que otro partido radical pues tenga planteamientos muy rupturistas. Pero que con este PSOE, fijaros que la situación es tan peligrosa que si vamos a elecciones, sea cuando sea, que sea en 2026, que sea en 2027, me da igual, es que con este PSOE vamos a una campaña electoral de dentro fuera, vamos a una campaña electoral, si hasta ahora hemos visto campañas electorales de polarización, esta va a ser una más. Y va a ser una que va mucho más lejos. Yo creo que pueden empezar a jugar con términos como la república, la monarquía. O sea, van realmente, o sea, es un carcoma dentro del propio Estado. Lo vimos en Madrid y es muy preocupante. Y perdonadme que me estoy extendiendo, pero un detalle sobre la información del Confidencial. Es llamativo porque cuando el Confidencial saca la primera información diciendo hay una señora en Ferraz que está, digamos, al mando de una máquina del fango para buscar dossier de todo lo que no le gusta al PSOE, desde periodistas, jueces, yo qué sé, agentes, empresas, tal. Claro, entonces el PSOE negó la mayor, dijo esto es todo mentira, ruedas de prensa oficiales de miembros del gobierno. Y ahora sabemos que la reunión famosa, esta reunión de la que sabemos que hemos tenido constancia hoy, se organiza después de aquellas informaciones. O sea, es que simplemente se lo han pasado, pero la expresión por el forro. O sea, han dicho aquí adelante, a por todas. Esto nos revela que el partido está fuera de control, con el problema que es un partido que tiene una importancia a nivel institucional tremenda. Sistémico, es sí, sistémico. Sí, la PSOE es la democracia que Franco, el franquismo. Porque aquí, cuando gobierna el PP ha sido por crisis económicas salvajes que dijimos, bueno, pues un ratito. Vamos a escuchar a Esther Peña, esto que decías de que lo negaba también Bolaños, pero también se ha sumado... Mismo argumentario, exactamente el mismo. El Partido Socialista asegura que no está implicado en esa presunta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La UCO considera que se trata de acusaciones muy graves e indica que se reserva el derecho a emprender acciones legales. Lo ha dicho la portavoz de Ferraz, Esther Peña. Es una publicación que consideramos difamatoria y claramente destinada a causarnos un daño reputacional como organización política. Y repito, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están
en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas. Que por cierto, lo de alma en pena esta señora, ¿eh? Lo de emprender acciones legales ya lo dijeron con los mensajes del mundo y todavía, no han movido ficha. Lupe. No sé, necesitan un juzgado especial para las difamaciones contra la PSOE. Tenemos los de violencia de género, vamos a crear los de cláusula suelo y ahora los de difamaciones contra la PSOE. Te amenazo con denunciarte, sí, ya con eso. Ya. Mira, a ver, una cosa que habéis señalado todos, Jano incluido, es que claro, los escándalos, digamos que vamos a uno por día, no te da tiempo a analizar uno en profundidad, cuando pasas al siguiente o el que estabas analizando se amplía o... ¿Qué es lo que sucede? Que eso es relativamente importante porque no te da tiempo a transmitirle a la opinión pública el kit de cada una de las cuestiones. Yo lo llamo, de hecho, la estrategia del pirómano. Vas creando pequeños focos para que al bombero, a los bomberos, no les llegue la manguera a todas partes. Pero podemos estar tranquilos relativamente en la medida en que el contrapoder que tiene que fiscalizar ese tipo de escándalos desde el punto de vista judicial funcione, más o menos funcione. Y esto me enlaza a mí con la segunda parte. Y precisamente a raíz de lo que comentábamos todos de que PSOE es un partido sistémico. El problema de que sea el PSOE el que se haya echado al monte y que haya transmutado de un partido con sus casos de corrupción a un sistema corrupto que de vez en cuando ejerce como partido político, una organización corrupta que ejerce de vez en cuando como partido político, pues es el problema de esa transmutación es que el PSOE tiene la capacidad de subvertir el sistema, es decir, de subvertir la democracia desde dentro. La tiene en el Parlamento y la tiene a nivel de la opinión pública. Hay gente que está dispuesta a tirarse por el abismo del totalitarismo si el PSOE se lo pide. Entonces, ¿cuál es nuestro último y casi ya diría que único dique de contención? La justicia, el poder judicial. ¿A qué estamos asistiendo en los últimos días y cuál es el grandísimo escándalo del que deberíamos estar hablando? Que ahora me van a dar pie para hacerlo si puedo, y no de Melody o incluso que sí, que las grabaciones estas son muy importantes, pero no deberíamos olvidarlo. ¿Cómo está intentando el Partido Socialista o qué es lo que ha puesto, la maquinaria que ha puesto en marcha para asaltar la justicia? Ya no para soltearla, que es lo que han hecho con la amnistía, con los indultos, con la derogación de la sedición, no ya para colocarse al margen de la ley, sino para controlar a quienes aplican la ley. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lupe, evidentemente. Lo de la reforma judicial, estamos hablando de la reforma judicial de Bolaños, vamos, que quiere darle la vuelta a todo el sistema, que no sea un juez que con capacidad de instrucción. Además, querían incluso, claro, si quitan la UDF, ahora van a quitar la UCO, ni siquiera tenemos policía, digamos, que hagan las investigaciones. Pero bueno, eso es un tema gravísimo. Pero fijaros, o sea, el tema de la reforma judicial empujada desde el gobierno para favorecer a quien está en el gobierno, yo esto, perdonadme, pero ya lo he vivido. O sea, lo siento por las burratas, la mozzarella que no te gusta. No, sí me Rubén, gusta, sí me gusta. Te gusta, vale. Y las pizzas y tal, pero, o sea, nosotros tenemos en Italia unos cuantos miles de años, estamos ligeramente adelantados con los asuntos de corrupción. Y habéis sobrevivido, es acojonante. Hemos sobrevivido y hemos manchado todo lo que tocamos, digamos, a nuestro alrededor. Pero, o sea, en Italia yo recuerdo cuando Berlusconi propuso exactamente lo mismo, aunque era al revés, pero era exactamente lo mismo. O sea, era, oye, aquí estos jueces, estos fiscales, porque en Italia eran los fiscales, me están molestando, pues damos una vuelta con la reforma judicial. La oposición organizó una batería de movilizaciones sociales. Esto es muy importante. O sea, antes se decía, Lupe decía, es importante que la justicia reaccione. Es verdad. La justicia, las fuerzas, digamos, de seguridad, policía, la información, los periodistas, son colectivos que están haciendo ese tipo de trabajo de contención. Pero, claro, hace falta también el trabajo político de contención. Por supuesto. O sea, y eso es importante porque la oposición tiene, digamos, el deber y tiene una capacidad que no tienen los periodistas, que no tiene la UCO, de explicarle a la gente la gravedad de determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo las movilizaciones que se hicieron en aquel momento con jueces también en las calles. Fijaros, los jueces dicen que quieren ir al paro, o sea, que dentro del propio sector judicial hay un malestar profundo, pero claro, eso tiene que bajar a la calle, ¿no? O sea, la gente tiene que interiorizarlo, tiene que entenderlo, se tiene que poner la camiseta de la protesta, ¿no?
además de la pancarta, porque eso es importante. Y este trabajo solo puede hacer la oposición. O sea, a mí no me vale con que digamos, bueno, es que la justicia está haciendo su deber. Vale, fantástico, fenomenal. Pero necesitamos que los partidos de la oposición hagan un planteamiento serio si esta reforma judicial va adelante, porque es gravísima. Es gravísima. grave. Y está condicionada a los intereses particulares de un señor. Es que es espeluznante. Pero hay que bajar a la gente a la calle, reiteradamente, para que se convenzca, para que entienda y también, ojo, para que lance el mensaje fuera de España también. Dentro y fuera, porque es muy importante que a nivel europeo, que es otro dique de contención, no lo olvidemos, porque ¿qué sería de España sin la Unión Europea? Ojo, sepan lo que está pasando. Vamos a repasar, Juanín, si te parece, lo que propone Bolaños y luego también esa movilización, no de todos, pero sí en numerosos ya jueces y fiscales que quieren ir a la huelga. Una ley que amenazaría la independencia judicial y los valores del Estado de Derecho, y que con esta norma se permitiría la entrada a la carrera judicial y fiscal sin las garantías suficientes de mérito y capacidad. Esto es lo que han criticado más de 1.000 jueces y fiscales que se han sumado a la iniciativa de huelga para exigir la retirada de la llamada Ley Bolaños en caso de que el Gobierno siga adelante con su proyecto de ley de reforma. Critican además estos jueces y fiscales el aumento de poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos adecuados, lo que podría incrementar el riesgo de politización de la justicia. Pues Lupe, para que nos enteremos todos, como decía Luca, para bajarlo a la tierra, ya que la oposición no lo está haciendo, esto básicamente, ¿qué consiste? A ver, ¿cómo lo explico para que lo entienda todo el mundo? Mirar, lo primero que hay que tener en cuenta es que la finalidad última de esta reforma es ideologizar la justicia. Ellos utilizan el término democratizar, pero realmente lo que quieren decir es ideologizar. Para acceder a la carrera judicial, que cuando hablamos de carrera judicial no solo hablamos de jueces, también hablamos de fiscales, pues todo el mundo tiene más o menos interiorizado que tienes que superar una oposición difícil, dura. La media, no te sé decir exactamente cuánto se tarda la de media en aprobar esta oposición, pero hay gente que invierte varios años. Puede que estemos hablando entre 3 y 5 años, ¿de acuerdo? Tienes que aprobar una serie de pruebas, el examen, de hecho, es oral, lo que se llama cantar temas, y luego tienes que pasar una serie de tiempo en la escuela judicial antes de incorporarte. ¿Qué pasa? Que desde que echó a andar la Constitución, pues todos los partidos han querido abrir alguna vía de escape por la que colar a los suyos de una forma más directa, es decir, no tener que hacer que aprobaran la oposición. Entonces inventaron lo que se llaman los turnos. ¿Y qué es lo que sucede? Que más allá de eso, aparte de los turnos que se exigen, que es cierto que no apruebas la oposición, pero se exigen una serie de requisitos de experiencia, 10 años de formación, etcétera, etcétera, para que lo que acceda, aunque todos sabemos que al final muchas veces se selecciona a amigos o amigables, pero bueno, por lo menos tienen cierto prestigio. Luego han aprovechado el colapso relativo en el que lleva inmerso nuestro sistema judicial para ir metiendo dentro de lo que se llama la justicia sustituta, que es básicamente gente que lo único que ha aprobado es la carrera de Derecho y pues entra a juzgados a impartir sentencias. ¿Qué es lo que está haciendo el PSOE? Pues aprovechar toda esta jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los trabajadores interinos, que ya sabemos que aquí, con tal de no convocar plazas, pues ha ido metiendo a gente que no aprobaba la oposición y que llevaba ya 20 o 30 años trabajando de lo mismo, y que hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que dice que a esa gente hay que convertirla en indefinida. Bien, pues ¿qué es lo que han dicho? Bueno, pues lo vamos a hacer igual en la justicia. Vamos a consolidar a los institutos, que ya es un problema en sí, porque la justicia no es un cuerpo funcionarial cualquiera, es un contrapoder, es el tercer poder del Estado. Entonces vas a tener a gente que ha accedido aprobando la oposición y a gente que sí, que habrá trabajado todos los años que quiera, pero no tiene la formación, ni el mérito, ni la capacidad. Esto ya es grave, pero es que han dado un paso más allá, y es donde está el truqui. Han dicho, bueno, vamos a crear un sistema de acceso extraordinario. Como la justicia está tan colapsada precisamente a raíz de la dejadez
de los políticos y de que no convocan las suficientes plazas, ni dotan presupuestariamente a los juzgados, ni hay el número de juzgados que se necesitan, pues después de haber nosotros creado el problema, os vamos a dar la solución. ¿Y cuál es la solución? Que para ser juez ya es que ni siquiera tienes que entrar cumpliendo los requisitos de los sustitutos. Basta con que tengas la carrera de Derecho, basta con que tengas 5 años de, dicen, experiencia profesional, no te concretan en qué, claro, pues haciendo qué, puede ser trabajando en un banco, puede ser ejerciendo de abogado, que ya te digo yo que 5 años de ejercer de abogado, no, vamos. No te concretan en qué, y además superando una prueba por escrito, un caso práctico. Esa es la puerta de atrás que han encontrado para, ellos dicen, democratizar y acabar con el colapso judicial. Y además te dicen que lo van a hacer para cumplir con Europa, porque ya sabes que todas las barbaridades es porque nos obliga a Europa. Luego estamos todos hasta, es que Europa. No, pues Europa no le pide eso al Partido Socialista. Lo que sí que le pide, por cierto, es que cambie el sistema de nombramiento de los 12 vocales jueces para que los elijan sus pares y no los políticos. Eso mira cómo no lo hacen. Entonces, esto es gravísimo, porque es lo que yo digo, ya no solo vamos a ir a por todos aquellos que estén intentando fiscalizar al PSOE, si es que además vamos a acabar efectivamente con el concepto de contrapoder. Y si a esto le añades otras reformas que están en marcha, una que tienen ya, que quieren aprobar este verano, que es encomendar la instrucción. Esta es la clave, encomendar la instrucción a los fiscales. Porque es el cambio de la ley CRIM sobre la reforma. Claro, sin garantizar la independencia jerárquica y la autonomía funcional de los fiscales, ya no solo respecto de su fiscal general, sino también respecto del gobierno. Y la otra reforma que tienen ahí, que han guardado en un cajoncito, pero que la tienen lista, que es acabar con el protagonismo de la acusación popular, tú pones las 3 cositas juntas y ¿qué te queda? Que en España ya no se va a poder fiscalizar al Ejecutivo. ¿Y eso dónde sucede? Sucede en las dictaduras. Así que yo voy a pedirle a todo el mundo, yo sé que mucha gente dice, es que estoy harta de salir a la calle, es que no valen para nada, es que los boomers, es que no sé qué. Mirad, en que la justicia salga a protestar es francamente anormal. Tienen prohibido acudir a la huelga. Ahora es un parón de 10 minutos, pero porque de lo que se trata, mucha gente no le ve importancia. 10 minutos, ¿eso para qué vale? Bueno, de lo que se trata es de visibilizar, es decir, de que llegue a esos contrapesos supranacionales, de que llegue a Europa, de que no se trata de, como dice el PSOE siempre en el Parlamento Europeo y tal, que estos son 4 bulos de la derecha y 4 saltados. No, que hay una preocupación genuina en el ámbito judicial. Entonces, todos los operadores jurídicos de España, yo pido además a todos los abogados, aunque nuestros colegios dando vergüenza ajena, como suele ser habitual, yo pido a todos los operadores jurídicos de España que participamos de la Administración de Justicia que el día 11 a las 12 nos acerquemos todos a la puerta del juzgado y paremos, y que cualquier ciudadano que quiera y pueda se acerque también. Es muy importante porque la imparcialidad y la independencia judicial no son solo una garantía procesal, son un derecho fundamental de cualquier ciudadano español y nos quieren arrebatar nuestros derechos. 11 de junio, Lupe, a las 12 en los juzgados. En la puerta de cualquier juzgado. Que nos vean. Que nos vean. Parece una tontería, pero es más importante de lo que parece. Es mucho más importante que acudir a Colón con 2 banderitas y poner música machacona. Mucho más importante. Hay algo, porque evidentemente ni los antecedentes de Italia que comentaba Luca, ni la exposición que ha hecho Lupe... Por cierto, Berlusconi no pudo hacerlo, cuidado, claro. O sea, por eso. Pero por la movilización y demás. Y no era débil. Hay un punto... que creo que es especialmente relevante y descriptivo de lo que puede suceder y de cómo, al final, es que creo que es muy ilustrativo sobre cómo ha ido ocupando parcelas de poder esta gente poco a poco. Cuando suceda esa manifestación, esa misma mañana, vamos a ver a las asociaciones que no se sumen con un protagonismo que no tienen o que no corresponde con el porcentaje del total. ¿Y quiénes son, por favor? Que son 2. Sí, jueces para la democracia. Juezas y jueces para la democracia y la Asociación Progresista de Fiscales. Eso es, y al catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que siempre sale en Derecho Constitucional. Siempre sale, sí. Pérez Royo y compañía. Y esto les vamos a ver, van a tener un protagonismo. Porque una de las cosas de la que se ha
en la que se ha esmerado este gobierno, que yo diría que sucede desde el zapaterismo y que me parece un fenómeno especialmente destructivo y es lo que asienta el sistema peronista, en España no hace falta dar un golpe de Estado para dominar un país y para frenar el diálogo entre todos los partidos. Básicamente basta con ganar unas elecciones y ir destruyéndolo desde dentro. Esto lo decía El País, curiosamente, este fin de semana en un titular, pero no lo asignaba Pedro Sánchez. Bueno, vamos a escucharles desde primera hora de la mañana en el programa de Inchaurrondo. Después en el programa de Javier Ruiz, después en el de Jesús Cintora, después en todas las mesas de debate donde esta gente tiene una presencia que no le corresponde, por importancia. Y eso, de verdad... Como esas dos asociaciones que mencionas, que son, están en todo, son minoritarias en la judicatura. El otro día veía que tenían decenas... respondió el presidente de RTV una pregunta parlamentaria y tenían decenas de aportaciones en la televisión pública, de apariciones en la televisión pública en todos los programas, desde la mañana en Chaurrondo hasta la noche en el programa de Xavier Portes. Esto pasando solamente... por la Sexta con Ferreras también. Pero esto pasa, no solamente, es que es un ejemplo perfecto para ilustrar que no solamente pasa con la verdad mediática, que es la mentira de la propaganda, que es lo que aquí domina sobre todas las cosas. Eso sucede en toda la administración, en todas las instituciones. El entrismo que se inventaron los trotskistas, es que no paro de decirlo porque creo que la gente lo debería ver. Ese entrismo que se inventaron los trotskistas ha secuestrado empresas públicas enteras, instituciones enteras. Ha secuestrado, de hecho, hace que el discurso lo domine ahora solamente esta gente y eso se lo ha garantizado para cuando esté en la oposición. Esta última idea de gastar cientos de millones de euros en entrar en empresas como Telefónica, también lo que garantiza es una posición de dominio o una posición relevante en empresas estratégicas en el caso de que algún día no gobiernen. Y así se destruye un sistema, así se destroza, estando presente donde te corresponde y donde no te corresponde. Y creo que este ejemplo es perfecto porque ese día, que es el día de la huelga, estoy seguro que vamos a escuchar igual o más a estos portavoces, a esta gente despreciable, que a la gente que está protestando por algo que es absolutamente legítimo. Y una última cosa, con respecto a la instrucción que pueden llevar los fiscales si se reforma la ley. Yo recuerdo que en Uruguay había una cosa, y siempre estoy con las batallitas de Uruguay, había una cosa que se llamaba las tupabandas. Las tupabandas eran siempre antes de las elecciones, unos meses antes, se atracaba un camión equivalente a Prosegur. Y llegó un día uno, porque las mafias siempre alguien canta, y dijo, oiga, que es que este Mujica, el señor adorable que ha fallecido ahora, que estaba al tanto de todo esto y que todo esto servía para financiar el partido. La Fiscalía, una y otra vez, se negó a investigar esos hechos. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Eso es lo que está en riesgo ahora mismo. Pero con esto que estáis comentando, yo os pregunto, porque claro, o sea, nosotros hacemos lo que podemos, Lupe muy activa en Twitter, cuando viene aquí, en el programa, en el periódico, o sea, todos coincidimos en, oye, denunciamos esto, pero hablaba Luca de movilizaciones en la calle, pero de los partidos de la oposición que en su momento... Pero no la voy a convocar yo. No, claro, por eso digo. Que es que dices, pues yo casi que medio la he convocado. Hay mucha gente que te dice, pues convocado en manifestación, coño, o sea, también, no sé, me refiero a los partidos políticos para que están, ¿no? Una cosa que yo como ciudadano pueda libremente ejercer mi derecho a la participación política. Pero la convocatoria, la movilización... en la calle a ver y a participar. Y eso, bueno, cada uno que me diga lo que tenga que hacer. Pero yo sí creo que el partido político, los partidos políticos tienen que salir de la televisión. Antes Rubén hablaba de Inchaurrondo y compañía, no sé, incluso salir de las salas de tribunales. O sea, que me da igual, es que su trabajo es en la calle. Ahora, yo entiendo que es verdad que hay una tradición de presencia callejera más a la izquierda, en la izquierda que en la derecha. O sea, eso siempre. Quieras o no, son años que la izquierda ha interpretado con más actividad. Pero Luca, pero hay un momento que si tú dices que hay una emergencia democrática, tendrás, además del Congreso y además de participar en tus tertulias o tus entrevistas como político y dar tu rueda de prensa, también tendrás que decir a la gente, oye chicos, o sea, aquí tenemos cada semana que decir algo. Porque imagina que el Partido Popular y Vox apartan sus diferencias y dicen, oye, esto es que es gravísimo. O sea, es que, a ver, yo simplemente por si quieren gobernar, ¿eh? O sea, más que nada, por si quieren gobernar, decir, oiga... Yo te diría, si quieren España, yo te diría... Bueno, exacto, pero fíjate, es que no voy ni a eso, voy a la parte ya egoísta. Decir, oye, que tú quieres dormir en Moncloa y el otro tener un ministerio. Oye, pues aunque sea por eso. Pero habéis escuchado a Feijóo esta mañana, donde Ana Rosa, cuando le han preguntado por esta fontanera del PSOE y estas actividades mafiosas. Es que de verdad, es que no ha levantado la voz. Bueno, pero ¿y Abascal dónde está? Porque yo el Fuster ahí, muy bien Fuster, pero ¿dónde está? De Paraguay. ¿Pero qué coño hace? Pero es que con lo que estamos viendo... Esta mañana, una pequeña cosa, esta mañana, cuando
Bolaños ha salido a negar esto, la oposición tenía que ir de camino a la fiscalía a denunciarlo. Oiga, si hay una persona haciendo estas actividades y está al margen de partido, póngalo usted conocimiento de fiscalía, voy yo a hacer la denuncia. Que mire lo que está haciendo esta señora. No. ¿Dónde están? Yo lo que veo es que lo los hicieron dos... con lo de Carmen Pano y se le archivaron enseguida y fíjate ahora cómo está. O sea, cuando nosotros publicamos de las bolsas de fuera, ellos, claro, el PP ahí... Pero ahí había que esperar un poco. Ahí eso fue un error, había que esperar un poquito. Actuaron, digamos, con demasiada... Pero yo lo que voy a la sensación que tengo es que tanto PP como Vox dicen, oye, el sanchismo se está pudriendo, es cuestión de tiempo que en las próximas elecciones vamos a ganar con mayoría absoluta, todas las encuestas nos dan 190, 195, y dices, ya, macho. Pero es que primero te estás enfrentando a una mafia. Yo nunca he sido particularmente defensor de estas tesis de que roban las elecciones. Con esta PSOE me espero cualquier cosa. Yo es que ya me creo cualquier cosa. ¿Vas a ir luego a denunciarlo a la justicia? ¿A qué justicia? Si ya van a estar puestos los suyos. Entonces dices, coño, macho, si no espabilas ahora, dices, oye, nosotros hacemos lo que podemos. Bueno, pero necesitarían decir, entre los dos, una movilización masiva. Y la derecha sí que ha sacado Luca en muchas ocasiones millones de personas a la calle, cuando se lo han currado, no cuando a venir un rato aquí a Colón a decir Sánchez división y viva España. Así no. Pero si te lo curras, puedes. Pero ¿qué hacen? Hay que ser consciente, a mí me da la sensación de que a la oposición le preocupa bastante menos a nivel electoral que a nosotros, por lo menos que a mí, el hecho de que el PSOE esté subvirtiendo la democracia. Es decir, el PP tiene un espectro electoral, o ellos creen que tienen un espectro electoral que está mucho más preocupado porque el estado social y del bienestar permanezca más allá de los problemas institucionales, y Vox está con el rollito de los problemas identitarios y de la inmigración, que sí, que hay problemas, pero yo honestamente ahora estar hablando de que Eva Longoria viene aquí a reemplazar a los españoles, pues no me parece un problema de primer orden, lo digo como lo siento, que me caiga lo que quiera, es que es la verdad. O sea, yo veo que el tema institucional lo relegan a un segundo plano porque intuyo, y soy muy mal pensada, que piensan, cuando gobernemos nosotros nos va a venir requete fenomenal. Pero cuidadito ahí, porque el PSOE ya está preparando el terreno para que cuando gobiernes tú te machaquen en 2 tardes. Cuando gobiernes tú, yo voy a dejar aquí la estructura preparada para que te machaquen. Empezando por el fiscal, porque mire, estaba hablando de esas reformas. Efectivamente, es que esa es otra. Es que esa es otra. Lo único de lo que pide, ya sabéis que Europa pide 3 cosas: más independencia orgánica y autonomía de los fiscales respecto al fiscal general y del fiscal general respecto al gobierno. Para ello, una de las cosas que proponen es desacoplar el nombramiento del fiscal del gobierno, que ya lo he dicho, he explicado aquí en otros programas muchas veces, que en España entra un gobierno, nombra un fiscal, sale el gobierno, cesa el fiscal, es automático, no cesa ni siquiera estando imputado por la entrada y salida de un gobierno. Entonces, lo que quieren es desacoplar eso. ¿Qué es lo que ha hecho Bolaños? Ha dicho, sí, vamos a cumplir con las reformas que nos pide Europa, pero solo con una parte de ellas. ¿Cuál? Van a desacoplar el nombramiento del fiscal el cese del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Eso qué quiere decir para que la gente me entienda? Quiere decir que el día que salga Sánchez y entre Feijóo con Abascal, ese día va a seguir, ¿quién va a seguir al frente de la Fiscalía? Álvaro García Ortiz. Es que es una locura. Pero la segunda parte es lo que no van a reformar, que es que Álvaro García Ortiz sea independiente del gobierno, que del nuevo gobierno seguro que sí que va a ser independiente, ya te lo garantizo. Que va a ser abiertamente contrario. El problema es que los fiscales que dependen de Álvaro García Ortiz van a seguir sin gozar de autonomía funcional, es decir, en los casos más comprometidos no van a poder desobedecer las órdenes de su superior jerárquico, que eso es una de las reformas que exige Europa. ¿Y eso qué quiere decir? En una fiscalía a la que le compete, a la que le encomiendan la instrucción, quiere decir que Álvaro García Ortiz va a decidir qué causas se instruyen y qué causas no se instruyen, incluso cuando cambiemos de gobierno. Así que, por favor, que espabilen un poquito estos señores, porque es que esto no he visto a nadie explicarlo. Nada. Solo a Cayetana. Solo a Cayetana. Bueno, es que... No, muy rápidamente, Rubén, perdón. O sea, esa es la clave, porque claro, es que la cuestión es que además de quitar a los jueces y dar a los fiscales la capacidad de instrucción, es que claro, los fiscales efectivamente, el mecanismo es absolutamente jerárquico y cerrado. O sea, es que sea quien sea el fiscal general, García Ortiz o Pepito Pérez, me da igual. O sea, la cuestión es que no tendrían capacidad autónoma como para instruir cuestiones de corrupción como la que estamos viendo. Cosas que en cambio ahora en el sistema actual
lo hacen los jueces y sí lo pueden hacer. Que luego tengan, digamos, diferentes grados de juicio, que tenga la audiencia provincial que la pueda, digamos, más o menos... Pero claro, pueden activar motu proprio una investigación o a petición, digamos, de quien denuncie. Por lo tanto, este es un elemento clave. Y volviendo al tema de las movilizaciones, muy rápidamente. También el 23J, en las últimas generales, se pensaba que la derecha iba a arrasar. ¿O no? Sí, sí, que todos los sondeos lo decían. Se estaban repartiendo ya los ministerios. Y todos los sondeos lo decían. Este señor. ¿Y qué pasó? ¿Para qué voy a ir? ¿Y qué pasó? No la hizo. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando piensas que ganas, al final te relajas y no ganas, que es lo que le ha pasado a la derecha, que Sánchez le puso las elecciones a finales de julio para que la gente se fuera de vacaciones, y muchos votantes opositores, digamos, de Pedro Sánchez, del centro, de la derecha, del centro derecha, de la derecha extrema, llámalo como quieras, no fueron a votar el 23J. Y por eso no salieron los números. Y por eso Sánchez pudo hacer el Frankenstein 2 que tenemos ahora. Entonces, claro, la idea de, mira, no me muevo porque tanto está ganado el partido, es una lógica política muy peligrosa. Yo entiendo, yo creo, y por la información que tengo, yo sé que la cúpula del Partido Popular sí que está preocupada, y supongo que la de Vox también, por la deriva institucional. Pues yo creo que están preocupados, lo ven incluso mejor y antes que nosotros, porque tienen a muchas terminales en determinados sitios importantes del Estado, porque el Partido Popular es un partido de Estado, sabe cómo funciona el Estado y y está preocupado. El problema es que quizás la lógica de, mira, no me muevo demasiado, porque si me muevo, a ver si luego reactivo el votante de la izquierda, pues mira, yo creo que eso es un cálculo, además de acomplejado, muy peligroso. Que quizá te sale bien, oye, vale, me parece muy bien, pero es muy peligroso porque tú tienes que poner a tu opositor delante de todas sus contradicciones y explicar al pueblo español en qué situación está este país en este momento. Esto tendría que ser como... ¿no? ¿Os acordáis de la película de Sargento de Hierro, verdad? Cuando entra Clint Eastwood en el barracón y dice, soy sargento de artillería Highway, y vuestras vidas son mías, esto... Tendría que entrar en Génova 13 este tipo, ahora mismo, y empezar a cambiar todo. Vamos a poner un ejemplo que ha sucedido en los últimos días. De repente llega el señor líder de la oposición y habla de subvencionar un cheque de 600 euros para los celíacos. Sí. Ya no solamente es que sea un insulto para el tipo al que le han subido este año la cuota de autónomo y que se lo tendría que decir a la cara. Mira, este dinero va para yo intentar hacer una especie de red de votantes entre los celíacos, entre gente, porque dice que son 500.000 y que equivalen a la ciudad de Málaga. Una semana después, y le debería avergonzar, y al asesor que se lo propuso, se tendría que largar corriendo del PP y de la política en activo. Una semana después llega Pedro Sánchez y dice, sí, tú a los celíacos, no te preocupes, que yo este juego sé jugar mejor que tú. Claro. Lentillas y gafas para los menores de 16 años. Entonces, a lo mejor lo que tendría que hacer un líder de la oposición valiente, y tiene ejemplos que han funcionado, como el de Milei, de cómo desmontar un sistema así, porque aquí no vamos a un cambio de gobierno. Aquí no nos va a quedar más remedio que hacer una pseudo-transición, sino una transición entera, porque el daño que ha sufrido el sistema es gigantesco. Lo que tendría que decir un jefe de la oposición es, mira, a ti te prometen las gafas. El problema es que esa cotización la paga alguien que ha generado riqueza en este país. Y el problema es que mientras tú eres pobre y tienes problemas para comprar las gafas, la persona que cotiza a lo mejor puede mover su dinero fuera de España. Y a lo mejor poco a poco nos vamos quedando sin industria. Y a lo mejor nos vamos quedando sin empresas y sin cotizantes de calidad. Y a lo mejor esto poco a poco se vuelve un país pobre y no tienes ni tú para pagarte las gafas. Rubén, hay que crear las condiciones para que tú te puedas comprar tus propias gafas y no tener que depender de las regalías de un gobierno al que no le preocupas en absoluto. El líder de un partido que tiene algo de conservador y algo de liberal proponga eso, mira, eres un primo por proponer eso, porque primero te van a ganar por izquierda y segundo, nos vas a cabrear más a todos y vamos a pensar que no eres una alternativa real de gobierno. El PP se tiene que rearmar ideológicamente, pero para dar un giro radical al concepto socialista que ha pendido sobre el discurso, sobre la opinión pública durante las últimas décadas. Y es lo que tú dices, Lupe. No te vamos a pagar las cosas, pero vamos a garantizar que sea una economía competitiva para que tú mismo te puedas pagar las mejores gafas del mercado. Eso es a lo que tiene que ir un líder de la oposición. Y hacer una política responsable, recortar donde haya que recortar y sí, reírse de la gente que un día a la semana, un día al mes sale a la calle no para manifestarse por algo, sino para hacer el caldo gordo a la izquierda, que es la que está realmente destrozando poco a poco el sistema. Hablando de reírse de la gente, ¿sabes quién se ríe continuamente? Silvia Inchaurrondo. No me extraña. Sí. Vamos a recuperar ese corte que yo es de las cosas más espectaculares que he visto en los últimos tiempos. Sí, lo dijo el viernes pasado, superó ya todas las cotas de surrealismo la presentadora de Radio Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, que volvió a hacer gala de su activismo
activismo sanchista y protagonizaba un momento de bochorno en la televisión pública. Tachaba de bulo una información que, lejos de ser falsa, está recogida en un auto judicial. Pues bien, aseguraba que era falso que David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, no supiese la ubicación de su centro de trabajo, la Oficina de Artes Escénicas. Vamos a ver ese momento. Yo también. Sí, sí. Entonces, cuando... Bueno, he visto la parte que han querido dar. Primero vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. Fueron declaraciones diferentes. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes. Fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que en cuanto mi a la cometido primera. era coordinar una serie de conservatorios y yo me movía mucho. En la primera no se lo preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo. Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la primera que no. Mateo. No se le puede... Es que además se ríe en plan... Pero ella lo vio entero, no como tú. Claro, empieza diciendo Facha eso. idiota. Empieza diciendo eso y luego tenemos vamos a ver el con el tuit que en insulta pantalla. encima al personal. Exacto. Y ahí tenemos el tuit de Silvia Inchaurrondo que dice: crean y difunden un bulo para justificarse no encuentran mejor idea que crear un segundo bulo. Fue la misma declaración, #etiqueta fachoidiotas. Esto es corrupción salvaje. El otro día... Lo de Ábalos es una broma y lo de Kolda, lo de esta corrupta de verdad. Primero, que no fue en la misma declaración. Hay que desmentir a esta señora porque esto una vez más. Es corrupción informativa. Ellos que hablan de bulo, de máquina del fango, pues esto es corrupción informativa y ojalá pudiera ser malversación de caudales. El otro día Debería me serlo. contaban un chiste, me decían, hombre, ¿qué tal has leído el libro de Silvia Inchaurrondo? Dice, no, pues ella tampoco. Claro, que esa es otra, a ver cuándo tiene tiempo. Lo leyó. de Bueno, pero escribir yo leí la sinopsis y es maravillosa. O sea, es una basura. Pero mira, el tema muy rápidamente. Cuando la juez instructora le pregunta a David Sánchez qué es la Oficina de Artes Escénicas, no sabe responder qué es la Oficina de Artes Escénicas ni dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Ni quién es el superior. Luego hay una segunda declaración otro día, posteriormente, unas semanas después, en las que se lo prepara y sí que lo explica. Cuando le dicen eso en el programa... Ella dice, bueno, pero lo explica igual. Hombre, claro, después de preparártelo sí. Pero como ve que le han pillado con el carrito del helado, se inventa que en la primera declaración de David Sánchez, si la continúas un poco, que es lo que ella vio, que no, evidentemente no la había visto, se inventa que David Sánchez sí que aclara dónde trabaja. Y no, esa parte que ella pone, que ella coloca al personal como para desmentir el bulo, lo único que acredita es que, fíjate si este señor no iba a trabajar, más allá de la excedencia que se cogió, la baja por paternidad, fíjate si este señor no iba a trabajar, que el día que regresó no había un despacho a su disposición porque habían colocado en su despacho a una secretaria y además lo hace un poco también para justificar el hecho. ¿Recordáis que se vio en un momento dado que iban corriendo en la Diputación de Badajoz a montarlo meter muebles? todo? Sí. Pues esta es la aplicación que ellos han encontrado para ese momento en el que le ponen el despacho con los muebles. No, es que yo volví de baja, todos los despachos estaban ocupados y entonces me tuvieron que hacer uno. Pero es que eso es más autoinculpatorio que exculpatorio. No desmiente ningún bulo, señora Silvia Inchaurrondo. No, pero lo bueno ya no solamente porque ella ya sabemos que es una impresentable y una propagandista, y me da igual, ojalá lo vea. Ya está la labor del que llevan, que no es del PSOE ni de Podemos, de los tertulianos, el colaborador necesario, la persona que está ahí escribiendo, apuntando mientras la presentadora se está metiendo contigo y está diciendo una mentira. Hay que tener cuajo para hacer ese papel, porque realmente cualquier persona que conserve cierta dignidad a la hora, primero, no deja hacer de saco de boxeo, no deja ejercer ese papel dentro de una tertulia. Y segundo, si se está metiendo contigo y la presentadora es una completa impresentable, como esta señora o como Ruiz, tú te levantas y te vas, y ya está. Y te buscas la vida de otra forma y no ganas el sueldo de contertulio de esa forma. Esta mañana veía el programa de Ruiz un rato, de esta tortura diaria. Y veía, no sé si sabéis, esta chica que se llama Sara Santolaya. Que esa no es la novia o la amante o lo Pero que sea. es que a una persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba comentando de los muertos en las residencias, hubo una barrera durante el COVID, solo murió gente en las residencias de Madrid.
decía, vosotros los del PP, y la otra contertulia se callaba y decía, pero si yo no soy del PP. No, te levantas y te vas, hay que dejar de estar. Es que a ver, también te invitan a un sitio y te dicen, vas a estar con Santa Olaya, y si vas, coño, hombre, un poquito. O sea, a mí me dices, 1.000 euros no voy, Pero Santa Olaya ni 5.000. Pero es tal infamia, es tal mentira, es tal intensidad de la propaganda, tanta desvergüenza, tanta gentuza. Y es que esto de verdad, cuando lo vi el viernes, digo, no me lo puedo creer. O sea, algo que has visto con tus propios ojos, que lo has escuchado, te está diciendo que esto es un bulo y encima facha idiotas te llama. Dices, oye, que te estoy pagando yo el sueldo lo primero. Eso es lo primero. Es que esto es muy heavy. O sea, te estoy pagando el sueldo y estás insultando al personal, mintiendo al personal. Y esta tía va medio kilo, es lo que se levanta al año. Y mira, te lo iba a enseñar ahora, con una cláusula de confidencialidad de su contrato para que por transparencia no te lo puedan dar. Yo lo saqué porque me lo pasó una fuente, pero se tapan incluso el sueldo. A mí me parece fascinante que esta señora además lo facture todo a través de una sociedad que son, que son ella y su marido. Aquí, tanto que Hacienda fiscaliza a través de la simulación el hecho de que se declaren a través del impuesto de sociedades para poder desgravarte ingresos que deberían tributar por IRPF. Me parece fascinante que esta señora no tenga ninguna... Me parece fascinante, pero bueno, viendo todo lo que hemos hablado al principio del programa, no tanto, que esta señora no tenga ninguna expresión. Mira, fijaros, o sea, yo creo que es realmente el desprecio por la televisión pública por parte de quienes además la llevan como bandera. O sea, ese es otro, o sea, es que es realmente tan surrealista esta situación en general. Pero eso volvemos al comienzo de nuestra tertulia, o sea, de cómo el PSOE, haber perdido totalmente el norte, hace que, digamos, sume en su convoy a todo un ejército de personas realmente, o sea, yo creo que es, no sé, es extraordinario en su elemento más... obsceno, efectivamente. O sea, esta es la cuestión. Me parece, no sé, tan grave que es casi difícil, digamos, calificarlo porque se saldría, digamos, de lo que son la terminología educada, fundamentalmente. Pero yo lo que también me preocupo, me pregunto y me preocupa es, pero ¿a qué nivel de odio también se tiene que haber llegado en este país para que la gente que vota el PSOE, que se siente el PSOE, que se reconoce en la Radio Televisión Española, que le gusta la televisión pública, pero que de alguna manera le tendrá que gustar también algo de rigor, algo de equilibrio, claro, ¿no? Algo de sentido común? Oye, la verdad. ¿Por qué estas personas no se indignan y dicen, mira chicos, hasta aquí hemos llegado? O sea, por mucha camiseta, por mucho escudo, por mucha pasión, esto yo no lo trago. Y además es con dinero público, porque si esto ocurriera en una televisión privada, dices, oye, mira, no me parece bien, pero es un asunto privado, es un business. O sea, pero es que en la televisión pública que haya, o sea, esta ausencia también de búsqueda, no digo de alcanzar un determinado nivel de decencia, pero por lo menos de aparentarlo, me parece realmente gravísimo. Y me gustaría ver a lo largo de esta legislatura todos los premios que esta periodista acabará recibiendo. O sea, esto es otro. O sea, es que en ese país hay unos periodistas que están sacando unas informaciones increíbles que luchan contra realmente un acoso, que esto es, que es difícil de llevar, insultos por todos los lados. Me refiero, entre otros, mira, te digo nombres y apellidos. Ketty Garat, que trabaja en mi periódico, es una periodista que, ¿cómo es posible que no haya recibido ya no sé cuántos premios? Bueno, o sea, le hicieron los premios periodísticos es otra cosa, eso ya. Creo que es mejor no pero mira, o sea, sí, es casi mejor que no te lo den. Asociaciones de periodistas. Sí, las empresas del IBEX que lo reparten a gente que se porta bien. Pero mira, Luca, ¿sabes cuál es el problema? Es que hay que ser héroes. O sea, además de hacer bien tu trabajo y de aguantar determinadas presiones, constante, tienes que realmente ser un héroe y tenerle, yo creo que mucho amor a la libertad y a la verdad y a la información y a la democracia, porque de eso va, como para seguir haciéndolo. O sea. Es que mira, uno de los grandes problemas que tenemos es primero en cómo ha degradado la profesión periodística, en el sentido de que ejercen un poco de abogados. Lo voy a explicar. Los abogados defendemos a nuestro cliente. El cliente de un periodista debería ser la verdad, los hechos objetivos, luego al margen de la opinión que te merezca un asunto, pero tienes que partir de cierto conocimiento para tú poder poner sobre la mesa a tu audiencia hechos objetivos. Luego ya puedes opinar al respecto. Pues no, el principal cliente de muchos periodistas ahora ya no es la verdad.
es el partido político. Y además, sumado a esto, es que en el ámbito de las tertulias, concretamente en el ámbito de las tertulias, nos estamos encontrando que en nombre de garantizar el pluralismo político se está abriendo la puerta a auténticos mendrugos. Es que con todos los respetos, pero auténticos personas con vamos, no quiero decir discapacidad intelectual, pero vamos a decir analfabetos funcionales, como dice Federico. Yo, por ejemplo, he escuchado a esta chica, a Sara Santolaya, hablar de la ley del solo sí es sí. Entonces, ya no es que des una opinión de un tema que es opinable, es hablar sentando cátedra con la misma indignación que lo hace Irene Montero de un tema que no tiene ni puñetera idea, en serio. Ya no es que tú te pongas a hablar, no, pues mira, yo es que sí que creo que la disposición transitoria de la ley del 95, no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Y se pone a pegar gritos y berridos, pues como Ione Belarra, como Irene Montero, porque su misión en la tertulia no es poner sobre la mesa unos hechos objetivos y luego opinar sobre los mismos en base a una opinión rigurosa o algo formada. No, simplemente es poner a rodar el argumentario. Los países no fracasan por sus políticas, sino por el descenso del cociente intelectual de la gente en general. Y eso es un hecho que puede sonar un poco impopular, pero realmente... Ese estudio puede resultar terrorífico. No, es que ya no se hacen porque se considera impopular esto, pero cuando se hacían estudios sobre estos asuntos del cociente intelectual, ¿cómo no va a afectar el cociente intelectual de la población en su desarrollo? Bueno, pues claro que afecta, coño, o sea, no faltaría. Pero las tertulias... Esa es la educación. Las tertulias. Esa es la educación. Mucho está ligado con la parte educativa. Pública, claro, de cómo un pueblo, cómo se le educa, normal. En fin, nosotros lo que has dicho, Lupe, me gustó mucho sobre todo eso, porque aquí luego tenemos opiniones distintas en ciertas cosas. Lupe y yo, por ejemplo, yo hablaba en contra de la Constitución y acto seguido en una conferencia 40 minutos defendiendo la Constitución. Bien, pero la realidad de la que partimos, la realidad de la que partimos, coño, es la verdad. O sea, dices, oye, luego a partir de ella opinaremos, pero tendrás que saber qué es lo que está pasando. No, y además que no es lo que hacen estos tíos. Yo no negaba que las críticas de Jano a la Constitución me refiero que era, o sea, diferente. Oye, pues ya en eso pensamos diferente y no pasa nada, pero tenemos un hecho objetivo que está claro, que está en la amenaza que se cierne sobre España, que seas de izquierdas o de derechas, tendrías que escandalizarte. Y sobre todo, Jano, o sea, es que esto ya no es ideológico. Los que llevan a este tipo de personajes a sus programas, que siempre lo justifican, no, es que aquí garantizamos el pluralismo, no, estáis garantizando el espectáculo. Eso es. Si de verdad respetáis a vuestra audiencia, no llevaríais a según qué personajes. No hablo de ideologías, a mí me parece muy bien que estén todas las ideologías representadas, ¿eh? Ojo, sobre todo en una cadena pública, pero por lo menos sí cierto nivel. Sí, cierto nivel. Cierto nivel, es decir, que tú llevas a alguien a opinar de una ley que sepa lo más mínimo. Es una manipulación organizada, ¿no? Claro. O sea, es sistémica en ese sentido. Sí, nosotros, como sí que respetamos a nuestra audiencia, intentamos elevar el nivel y sobre todo informar. Luego cada uno sacará sus conclusiones, pero aquí contamos las cosas como son. Y le gusta a quien le guste. Así que vamos a dar las gracias a nuestros queridos socios que nos permiten estar aquí cada día. En este caso, Jesús de Sevilla, Carlos de Elda, Nerea de Guecho, David de Mieres, Jorge de Puzol, Simón de Valencia, Begoña, también de Valencia, Manuel de Porcuna, Jaén. Esto es un pueblo de Jaén, lo he aprendido hoy. ¿Tú conocías la existencia, Juanín, de Porcuna? No. Pues está en Jaén. David, Madrid, Paloma, Colmenar Viejo y Alberto de Bilbao. El Bilbao entra a la Champions, ¿no? Al final. El Athletic sí ha quedado cuarto, sí. El Valencia al final, nada, Europa no. No, pero es que no tenemos proyecto ni tenemos nada. Bueno. O sea, uno se puede alegrar con las victorias, salvarse de la desgracia del descenso, pero... El Valladolid, Rubén, qué año, ¿eh? ¿Qué año? El Valladolid, Real Madrid, el chocolate Dubái. O sea, de verdad, o sea, estoy la PSOE. Y Bernard, la PSOE sobre todo, no. No, pero está bien, la audiencia la respetamos. A ver, es verdad que aquí tienen cuota un poco de todos son especialistas. Yo estoy así un poco entre dos tierras, entre el no y el no absoluto, pero es verdad, algún consejo para evitar dramas gastronómicos de vez en cuando suelto, ¿no? Sí, es tu aportación. Tiene su valor también. Sí, por supuesto. Lupe, nos vemos la semana que viene si Óscar Puente quiere. Sí, Óscar Puente nos deja, sí. Esperemos. Rubén, a ti te vemos el viernes con lo que no te han contado. Vete a saber, porque como salga el informe de Santos Cerdán, dicen que está al caer, pero ya lo dijimos la semana pasada y aquí no cae nada. ¿Qué pasa? Pero esta semana debería ser, ¿no? No lo sé. Es que ya llega un punto que cuidado ellos también. Oye, que tanto, ¿no? Estirarlo, que si no, que ya pero podemos hablar cansas. del nuevo chiringuito de Begoña, que eso está bien. A lo mejor es un tema que... Es maravilloso. Me pasó, Lupe, un par de cosas muy interesantes. Es maravilloso. Pues el nuevo chiringuito de Begoña, si te deja el informe de la UCO, que también el de Europa está por ahí, ¿eh?
Ya que ya veremos. Luca, nos vemos semana que viene. Bueno, claro, encantado, cuando sea. Y a ver si extendemos el informe. ¿Tú dices que sí que es esta semana? A ver, no es que yo me aventure, es lo que dicen un poco la mayoría de la tal, aunque a mí lo que me llegaba era que iba a caer antes el de forma sorpresiva, de antes a Europa y luego Santo Cerdán, pero luego todo el mundo dice que lo contrario, o sea que vamos a esperar. Bueno, pues que sintonicen para que se lo contemos. A ver. Semana que viene nos vemos. Venga. Juanín, a ti mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. A nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.